Hola, Betito, ¿cómo estás? Hola, señor Selva, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Hola, hermoso. ¡Mua! Te amo. Hoy empezamos una nueva clase, el tren de la salvación. Hoy vamos a aprender una lección muy, pero muy hermosa. Veo que llegaste temprano el día de hoy. Sí, vine temprano porque a la vez quería hablar con usted en realidad. ¿Querías hablar conmigo? Sí, Y estoy yo justo triste. quería preparar acá todas las cosas, pero contame, a ver, ¿qué te pasó? Estoy triste porque por ahí le parece una pavada a usted, pero a mí me duele. Pero decime, ¿qué te pasó? Pobrecito, si algo te... Si algo te En los, entristece, en me los- en los entristece. cultos, cuando Sí, termina la iglesia, cuando termina de predicar el pastor, sí. yo estoy parado ahí afuera, en la puerta, al lado de mi papá, de mi mamá, y pasan los hermanos Sí. y no me saludan. ¿No te saludan? ¡Ay, qué terror! Y yo los miro así. Hola, paz ¿Querés- hermano acá abajo. Vos querés darle la paz. Y sí, Shalom. y el pastor dice, saluda a su hermano antes de irse. Y yo, ¿qué? ¿No soy hermano porque soy niño? Qué tremendo. ¿Y el pastor Andrés te saluda? Sí. Sí, me saluda el pastor. Muy bien, muy Pero bien. hay muchos hermanos que, porque soy niño, parece que no te saludan. Cuando me ven chiquitito, piensan que no necesito que me saluden con la paz del Señor. Y a mí me gusta, aparte en la escuelita aprendimos a cantar, a saludar a los niños, ¿no? Muy Nos damos la bien. mano, abrazamos a nuestro compañerito. Muy bien, muy bien. Es que es necesario saludarse. Saludarse es algo que nos une, que nos hace sentir que nos extrañamos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Te quiero contar algo. Hoy justamente traía esa palabra de la infancia de Jesús, la niñez de Jesús. Buenísimo. Porque Jesús fue niño. Sí, claro, Jesús fue un niño. Acá lo tenemos a un Jesús grande, como que ya hizo milagros y un montón de cosas, pero Jesús en un momento fue niño. Y es lo que hoy vamos a aprender, la historia de la niñez de Jesús. ¿Y Jesús cuántos años tenía cuando murió, por ejemplo? Cuando murió tenía 33 años, era joven todavía. ¿Sabes algo que veo también? Cuéntame. Que por ahí hay hermanos, justo Sí. estos días estamos viendo cultos antiguos, ¿se acuerdan? En YouTube, Sí. con la familia. Y Que todos vos no cuentan- existías, ¿eh? Claro, me enteré ahora. Dios le bendiga a los hermanos que están haciendo el trabajo. Y decían, este es el hermano fulano, el hermano mengano, qué lástima que ya no están más en la iglesia, qué lástima que se apartaron. Entonces me preocupé también porque dije, ¿qué? Cuando yo sea grande también me voy a apartar. Muy buena pregunta, Betito. Bueno, ahora vamos a ver en la palabra del Señor cómo hacer para que justamente eso no nos pase, no nos apartemos. Es horrible, no me quiero apartar. Y sí, en el mundo está el diablo, ¿no? Que dice que dice la palabra de Dios, que es el cruel, que es algo maligno, así que sí, no nos tenemos que apartar. Vamos a hacer una cosa, primero vamos a orar. Amén. ¿Está bien? Sí. Yo entiendo tu tristeza, pero ahora vas a ver que con la palabra del Señor se te va a pasar a vos y a todos los nenes y vamos a comprender cuán importantes son los niños para Dios. Así que vamos a orar. Pero antes vamos a enseñarle una cancioncita a los niños para que ellos también puedan orar. ¿Está bien? Sí. Entonces dice así. Tengo 10 10 deditos que Dios hizo para mí. Hizo que se muevan y quietos pueden estar. Los abro, los cierro y los pongo a orar. Vamos a pedir a los niños que están del otro lado de la cámara que canten con nosotros, Betito, ¿querés? Fuerte, que cante Fuerte, canten Es bien fácil. fuerte. Sí, es re fácil, va. Tengo Tengo 10 10 deditos que Dios hizo para mí. Hizo que se muevan y quietos pueden estar. Los abro, los cierro y los pongo a orar. Así que vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora te damos te gracias damos gracias por por permitirnos permitirnos estar en en esta clase esta de clase escuelita. de escuelita. Te pedimos Te pedimos que que tu palabra tu palabra obre obre en en nuestro nuestros corazón corazón y que podamos y que podamos sentir sentir que tú que tú
amas a los niños. Y que son muy importantes para ti. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver la historia bíblica entonces que habla el libro de San Lucas. Yo te voy a pedir a vos que te vayas del otro lado con los niños porque voy a necesitar la mesa para contarte la historia bíblica. ¿Está bien? Pero entonces, ¿se porta menos, chico, ahí? Miren que a mí me gusta escuchar, Sí, se portan re bien. Bueno. Igual que vos se portan perfectamente bien. Bueno, vamos a leer la Biblia, te leo un pasaje y luego venimos y te cuento toda la historia de Jesús. ¿Está bien? Sí. Toda la infancia, va. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Viste lo que dice? Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Así que vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Sentate del otro lado, los voy a acomodar a los niños sentaditos ahí en el piso como un indio. Ustedes también, niños del otro lado, siéntense que vamos a escuchar la palabra del Señor. Buenísimo. Vamos, Betito, vamos a escuchar. Voy a acomodar. Dale. Ay. Bueno, esta fue justamente la infancia de Jesús. Jesús, cuando era niño, obviamente, ¿qué tenía que tener? A ver, chicos, ¿qué tenía que tener un niño? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, chicos? Colaboren. Papás, muy bien. Entonces encontramos que Jesús tenía, Pedrito, vos también, Betito, tenés. Bueno, Jesús tenía sus papás. Sí. Que era María y José, porque Jesús también tuvo un papá terrenal. Aunque recordemos que fue engendrado del Espíritu Santo, hubo un papá acá en la tierra que fue físico y que le daba de comer y lo crió también a Jesús. Uh-huh. ¿Sabés que Jesús nació en un qué? Pesebre, muy bien, en Belén, dice la palabra de Dios. Ahí nació Jesús junto con, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? María y su papá José, muy bien, nació en Belén en un pesebre, pero cuando Jesús tenía alrededor más o menos de 2 años, se fueron de Belén. Agarró su camellito, mirá. ¿Es un perro eso? No veía bien acá. Es un camellito. Y se fueron al lugar donde Jesús creció, que se llamaba Nazaret. ¿Cómo se llamaba? Nazaret, muy bien. Ahí Jesús vivió en una casa. Como tenés vos, como tengo yo. Está buenísimo. Vivió en una casa, muy bien. ¿Y qué encontramos en la casa? Que todo es de qué, mirá. ¿De qué es la casa de Jesús? De madera. De madera. Porque sabes que José, su papá, que recién lo vimos, sí, era carpintero. Tenía la profesión de ser carpintero. ¿Sabemos lo que es ser carpintero? Sí, el que trabaja con madera. Muy bien, el que trabaja con madera. Y él le enseñó a Jesús también este oficio de la carpintería. Entonces, cuando su papá se levantaba para ir a trabajar, Jesús también ayudaba a su papá José en la carpintería en Nazaret. ¿Dónde vivía Jesús? Nazaret. En Nazaret, muy bien, en esta ciudad. Entonces iba, le arreglaba las puertas a los vecinos, le arreglaba la ventanita, le arreglaba las sillitas para que se puedan sentar. Jesús hacía algo con sus manos. Pero en esta casa donde vivía Jesús con sus padres, también Jesús comía. ¿Te gusta la manzana? Sí. Porque si no comemos, entonces no crecemos. Sí. Necesitamos comer y alimentarnos bien. Y eso es lo que Jesús justamente hacía. Pero Jesús no solo se alimentaba, ¿vos querés ver? No solo se alimentaba de manzanas, sino que también se alimentaba ¿de qué? Biblia. De la palabra de Dios. Mirá la Biblia que tenemos ahí.
Está llena de historia bíblica y de poderosas palabras de Dios. Fua. Muy bien. ¿Y Jesús qué también hacía? Jugando ¿Qué hicimos Ah, recién? está orando. Orando. No jugaba la bolita, creo que no existía todavía ese juego. Oraba. Muy bien. ¿A quién oraba Jesús? Adiós. A Dios. Y así él iba creciendo, como dice la palabra del Señor. Al leer la palabra de Dios, ¿en qué crecía? En sabiduría. ¿Cómo se dice? Sabiduría. Sabiduría, muy bien. Y al comer manzanas, ¿en qué crecía? En estatura. Mirá. Engordaba también. No, no engordaba. Crecía en estatura. Y al orar, Jesús crecía en gracia. Por eso, a veces nosotros cuando, por ejemplo, Dios nos da el talento de cantar o de predicar o de hacer algo, tenemos que orar para tener la gracia también para poder hacer todas estas cosas. Sí. Entonces aprendimos que Jesús nació en Belén, pero después creció en Nazaret, donde ¿qué era Jesús? Carpintero. Carpintero como su papá José. No era un vago que no hacía nada, decía, déjame mamá, voy a jugar a los videojuegos, déjame, voy a estar todo el día con la tele. No. El que hacía, que hemos visto acá. Señor, ¿Qué? hay un montón de amiguitos que ya no nos vemos porque están todo el día jugando al videojuego. Ya no salen a la vereda, no juegan a la bolita, nada. Nada, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque están todo el tiempo con la tecnología, pero nosotros tenemos que aprender de Jesús, ayudar a papá y a mamá en la casa, a mamá a juntar los juguetes, hacer la pieza, a papá si está arreglando el auto y es mecánico, papá te voy a ayudar, le alcanzamos una pinza o algo, o si papá trabaja en algo, poderles ayudar. ¿Está bien, Betito? Sí. ¿Vos ayudás a tu papá? No, ¿De qué trabaja tu papá? no se sabe. No, dale, ¿de qué trabaja? Sí que se sabe. Es albañil. Es albañil, muy bien. ¿Y qué hacen los albañiles? Y preparan ahí cemento, pegan ladrillo. No sé, yo le alcanzo ladrillo, aunque sea como soy chiquito, le alcanzo de a uno. Muy bien. ¿Le alcanza? ¿Y a veces agarrar la cuchara así con lo que ellos preparan la mezcla? ¿Para comer? Ah, el albañil. Claro. Sí, pero me lo sacan enseguida porque ya están usando. Bueno, ¿sabés que Jesús, que creció en estatura, en sabiduría y también en gracia delante de Dios, en una oportunidad estaba en un templo con los sacerdotes? ¿Sabés lo que eran los sacerdotes? Como un pastor. Como un pastor, muy bien, como el pastor Andrés. Entonces estaba ahí en el templo con todos los sacerdotes. Un niño, Betito, un niño, estaba con todos los sacerdotes hablando la palabra del Señor. ¿Y sabés qué? Ellos se quedaron maravillados. Decían, ¿Él hablaba? él hablaba con los sacerdotes, como que vos te pongas con el pastor Andrés y te pongas a conversar de la palabra de Dios y de la doctrina y de los 10 mandamientos así, de espectacular. Pero ¿sabés qué? Ellos se quedaron sorprendidos. Ah, pero a mí no me quieren ni saludar y a Jesús lo escuchaban. Y bueno, ¿por qué? Porque Jesús oraba y también leía la palabra de Dios. Entonces la gente lo quería escuchar a Ah, me falta Biblia. Jesús. Muy bien. ¿Y que también qué te falta? Orar. Bueno, está bien. Falta Rodilla te falta para tener la gracia de parte de Dios. Yo pensé que tenía pulga, o sea. Entonces aprendimos que Jesús estaba en el templo con los sacerdotes. Mira, Jesús, ¡Fua! más allá de que leía la Biblia y oraba, hacía estas sillitas también así de madera. Buenísimo. Porque él que era Pintero. carpintero, muy bien. ¿Viste qué importante? Mirá, si a Dios no le importaban los niños, decía, no, yo le voy a dar gracias a Jesús cuando sea grande. Yo le voy a dar gracias a Jesús cuando sea grandote y pueda hacer milagros y pueda hacer un montón de cosas. Pero no, ya desde niño Jesús tenía gracia y sabiduría. Por esos niños que están del otro lado también aprendamos que si oramos, Señor, dame gracia, dame sabiduría para hacer algo, el Señor dice que nos dará abundantemente y sin reproche. Y todos aquellos niños que están traumados porque no crecen, quiero que vean algo que dice la palabra del Señor,
que Jesús, siendo niño, el Rey de Reyes, hola chicos, y Señor del Señor, crecía, ¡Wow! crecía Está re bueno. en estatura y en conocimiento. Mira, así de alto crecía Jesús. Y no se tropezaba. No se tropezaba. Jesús crecía en estatura y en conocimiento. Él saltaba, jugaba, todo porque tenía fuerza para hacerlo. Así que Jesús, como dice la palabra del Señor, crecía en estatura también. Crecía y te daba gracia. También. Bueno, ¿te gustó la lección Sí, de hoy? buenísimo. Chicos, ¿les gustó la lección de hoy? Bueno, aprendemos entonces que si buscamos de Dios, oramos, también leemos la palabra del Señor, crecemos. La señora no creció tanto en estatura, pero bueno, crecemos en estatura, en conocimiento, en gracia delante de Dios. Así que Betito, Sí, muy bueno. ¿te gustó? Sí. ¿Vas a orar más? Sí, ahora quiero ser como Jesús. Ahora querés ser como Jesús, ¿querés Sí. que Pastor Andrés te escuche? ¿Querés que los ancianos, el hermano Omar, el hermano Humberto, A eso Humberto le da una lección ahora. el evangelista, el hermano Corrales, el evangelista Oscar, ¿querés que te escuche? Oh, saben un montón, hermano. No sé si me van a escuchar, pero bueno. Bueno, o sea, pero si buscamos de Dios, ellos te van a escuchar porque vos vas a estar así, mira, como Jesús en el templo Ah, hablando con ellos. Ojalá. Está re bueno. Y aunque los hermanos por ahí no se dan cuenta de saludar a los niños, pero vos tenés que saber algo, que para Dios sos importante. Y eso es lo más importante de todo. Son importantes los niños, son importantes las mujeres, son importantes los varones, todo. No importa nuestra condición social ni nuestra estatura. Para Dios somos importantes y podemos crecer en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios. ¿Está Sí, bien? Cristo ama a los niños. Cristo ama a los niños, muy bien. Así que vamos a orar y pedirle al Señor y ya nos vamos, ¿está bien? Sí. Vamos a orar por todos los niños, que si alguien... Ahora te vas con tu corazoncito, con tu corazoncito triste o contento. Contento. Contento, ¿por qué? Porque Dios te ama. ¡Mua! Y la Señor también te ama con todo el corazón. Vamos a orar y pedirle al Señor por si hay del otro lado unos niños que están tristes, que puedan estar contentos y que también aprendan a usar los talentos para ayudar a sus papás como lo hizo Jesús, que era carpintero. Está bien, a no ser vagos. No tenemos que ser niños vagos. Tenemos que ser niños que querramos hacer las cosas de la casa Sí. también. ¿Escucharon, ¿Vamos a no? orar? Vamos a orar, chicos. Muy bien. Amado Dios, Amado Dios, en esta hora en esta hora hemos aprendido hemos aprendido tu palabra. tu palabra. Hemos entendido Hemos entendido que tú que tú nos amas. nos amas Y que si te buscamos, y que si te buscamos, te hallaremos. te hallaremos. Y que tú Nos nos darás darás gracia, gracia, sabiduría sabiduría y nos ayudarás y nos a ayudarás crecer a crecer mucho. mucho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén amén. y Dios amén. te bendiga, niños. Dios te bendiga, Betito. Chao, Y chicos. será hasta Dios les la bendiga. próxima, si Dios así lo quiere. Nos vemos. Dios le bendiga.